Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase. Estamos casi por terminar las sesiones y vamos a empezar a trabajar ya al final de tu proyecto para que lo empieces a trabajar y me lo entregues la fecha indicada. ¿Ok? Referente a lo que hemos trabajado, vamos a regresar a ver un poco lo que estuvimos viendo al principio, que es un marco epistémico. ¿Vale? Vamos a descubrir qué es, en qué consiste, cómo se trabaja, cómo se desarrolla y cómo se aplica dentro del método científico, ¿vale? Para empezar, ¿qué es epistemología? Es una palabra muy compleja que diferentes autores me van a dar diferentes enfoques, diferentes cuestiones. Pero bueno, el primer autor es Guillermo Briones, en el cual él menciona que la epistemología como una ciencia social, exacto, que se encarga de fenómenos sociales. Por lo tanto, él identifica que es el análisis del conocimiento científico. Ojo, él menciona una palabra muy destacada, análisis. El análisis, recordemos que es el investigar, el concretar, el derivar, el de criticar, el de describir. Ojo, estoy utilizando muchos sinónimos para trabajar la palabra que me está dando el autor. Por lo tanto, su definición dice que analiza los supuestos fisiológicos de las ciencias. Ojo, supuestos, hipótesis de las ciencias. En exactitud, las ciencias, vamos a identificarla que al saber ciencia tiene pasos, tiene investigaciones. Por lo tanto, va a analizar esos supuestos de las ciencias, teniendo como objetivo de estudio los valores que nosotros le vamos a implicar, la creación del conocimiento que vamos a ejercer, la estructura de todo lo que vamos a emplear y la explicación que le vamos a hacer, tanto resultados, confiabilidad, refutaciones, todo eso. Por lo tanto, todo lo sintetizado lo colocaron como el análisis de los supuestos filosóficos de las ciencias. Espero que lo vamos comprendiendo. Epistemología, sí, compleja, sí, pero aquí tenemos el primer autor. ¿Vale? Nos vamos a los otros tres. Y tengo aquí tres autores más. Por lo tanto, vamos a desglosar. El otro decía que el análisis de los supuestos. Muy bien. El segundo autor menciona que es una reflexión sobre la producción de las disciplinas científicas y el conocimiento científico. Aquí, en vez de analizar, se reflexiona. El reflexionar es comparar el criterio de alguien, comparar el criterio de alguien con mi criterio, su perspectiva con mi perspectiva, su subjetividad con mi objetividad. Eso es lo que se va a trabajar con este autor, que su definición o su conceptualización es reflexionar sobre la producción de las disciplinas científicas y el conocimiento científico. Vamos comprendiendo que cambian palabras, pero siguen siendo sinónimos. Para el tercer autor, dice que es una rama de la filosofía. Ojo, la primera definición decía que era un análisis filosófico. Aquí, que es vertiente de la misma filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. ¿Vale? Recordemos que filosofía, etimológicamente, es ciencia del amor. Amar su contexto en la ciencia. Por lo tanto, aquí en estas cuestiones, pues si es una rama de la filosofía, es investigar el amor, las propiedades, el gusto, la felicidad de de la investigación. Por ahí va la cosa. Y por último, el cuarto autor dice que es uno de los significados más importantes del término epistemología, porque aquí lo refleja más, que dice que es el refinado al estudio de la ciencia. Cuando hablamos de refinado, estoy concretando a lo más sutil, a lo más delicado, a lo más explorado dentro de las ciencias. Por lo tanto, si estamos hablando que es un análisis, si estoy hablando que es una reflexión, si estoy hablando que es una rama de la investigación filosófica, si estoy hablando que es el buscar las cosas tan exactitud de la ciencia, ¿qué es epistemología? Bueno, la epistemología estudia la realidad y la diferencia de lo no científico. El por qué, el cómo qué y quién construyeron diferentes teorías en el mundo. Da el significado, da la investigación, da el origen de todo lo que en algún momento se explicó. Da el significado, da la exactitud del por qué se desarrolló así.
Así es el contexto de la epistemología. Por lo tanto, sobre estas teorías, con esas características, con este lenguaje, nos vamos a encontrar que la investigación epistemológica se va a reflejar con la investigación que tú desarrollas, con los criterios que dice otra persona y con el contexto que vamos a trabajar. Esto es una mezcla de lo que hay, de lo que piensan y de lo que creo. Son tres procesos que vamos a enramar, que voy a conjuntar para poder realizar mi situación de investigación. Aquí menciona que la persona que se encarga de hacer la epistemología estudia herramientas científicas, su método, su lógica, entre otros aspectos. Busca diferentes factores de la investigación que me ayuden a encontrar el origen de las cosas, el origen de las situaciones, el desarrollo del por qué. Este es el proceso que se va a desarrollar, que como epistemólogo, como epistemología, buscamos el origen, la realidad, las situaciones vivenciales de las cosas. Eso es el proceso que vamos a trabajar y ese es el proceso que vamos a desarrollar. Por lo tanto, epistemología es buscar el origen, el por qué, el para qué, el cómo de todo lo que estamos investigando. Aquí ya viene el concepto un poquito más desglosado y dice que es el estudio del conocimiento científico, lo cual comprende el análisis de los conceptos más importantes como la objetividad, la validez, la verdad, la fiabilidad, los métodos, teorías, hipótesis, evidencias. Aquí no se comprende el todo. Más sin embargo, cuando hablamos de una situación método científico o conocimiento científico, vamos a desglosar muchos factores para hacer una investigación que aquí lo está explicando. Por lo que está diciendo que la epistemología es el estudio del complejo de todo lo que integra la situación del método científico o la integración de todo el proceso científico para llevar a cabo la investigación. Comprendiendo esta parte del conocimiento científico, se analiza también los procesos no científicos, como las cosas más populares, como las ideologías, como las situaciones de las creencias, como situaciones de cultura, como situaciones de ideología. Abajo están diferentes sinónimos de ello y por lo tanto epistemología es estudiar el proceso metodológico y de igual manera comprender los procesos no medibles y no científicos de lo que estás investigando en tu fenómeno. Epistemología, quedemos claro que es el estudio. ¿Qué vas a estudiar? El fondo de las cosas, su origen, su trascendencia, su importancia y la justificación del por qué. Eso es epistemología. Y con ello me va desarrollando diferentes factores para cada uno de ellos. ¿Para qué le sirve al científico la epistemología? Bueno, ya, perdón, ya que tienes concretado que la epistemología es buscar las cosas en su origen, la utilidad que se le va a dar a esta situación tiene diferentes vertientes. Se utiliza en las ciencias o se utiliza en el método científico para hacer una investigación más minuciosa, para que desgloses parte por parte la relación que tienen cada uno de los procesos científicos. Si tú recuerdas el método científico, según los autores son 6 o 7 pasos. De esos 6 o 7 pasos, la epistemología desmenuza cada uno de ellos el por qué se tiene que utilizar. Desmenuza el por qué tengo que utilizar la observación. Desmenuza por qué tengo que utilizar la observación. Desmenuza el por qué tengo que hacer un marco teórico. Desmenuza el por qué tengo que hacer una explicación del tema. Todo eso lo desarrolla la epistemología. Darle el significado, el por qué se va a realizar esas cosas. Y darle el significado del por qué está relacionado con todo ello mi fenómeno. Eso es lo que trabaja la epistemología. Buscar el origen, la concretancia de la información. La semilla principal para que haya salido un árbol. Así es la epistemología. ¿Qué antecedentes vamos a encontrar? Pues bueno, en esta parte, como vamos a buscar orígenes, el punto primordial es profundizar en los antecedentes de tu tema. Sí, profundizar, buscar
la raíz, la semilla de ese fenómeno. Saber epistemología no comprende un paso adelante. Es buscar el significado de conceptos válidos y confiables y determinar los antecedentes específicos de esas condiciones. Si yo ya tengo un tema, ojo ahí, porque esto es lo que vamos a hacer para tu proyecto. Si yo ya tengo un tema, voy a analizar el fenómeno, su alcance, a quiénes afecta, cómo afecta, qué relación tiene conmigo, por qué está conectado ese tema o fenómeno conmigo. Pero la epistemología tiene que buscar la profundidad de ese fenómeno. La profundidad es identificar dónde se originó, por qué está originado, quién lo suscitó, en qué momento se desarrolló en el proceso de la historia. Eso es lo que va a entender que la epistemología va a buscar la parte principal de dónde surgió. Complicado sí, porque es mucha investigación, mucho desarrollo, mucho contexto. Porque al final tenemos que hacer un clavado a lo largo de la historia para identificar si tiene una raíz. Que todo tiene una raíz, pero en algún momento del proceso humano se pierde. Eso es real y la epistemología busca esa raíz. En cada concepto te voy a dar un ejemplo y vamos a leerlo. Que dice aquí, ejemplo. Imaginemos que estudiamos la pobreza en Latinoamérica y hemos recolectado diversos estudios sobre el tema. Dado que ahora manejamos la conceptualización de validez y confiabilidad, podremos identificar con mayor certeza si aquellos estudios son realmente precisos y exactos en sus resultados. Nótese que no nos limitamos únicamente a recolectar los antecedentes, como generalmente ocurre, sino que además los evaluamos críticamente. ¿Qué son los antecedentes si no conocimientos científicos en sí mismo? Objetivo de la epistemología. Ahí hay un tema. Pobreza en lugar específico, de México para abajo, del continente americano. Ok, aquí menciona que sí vas a buscar el principio de, pero también identifica que vas a hacer diferentes fuentes de información que te van a ayudar a ver algo veraz y exacto de los resultados y ver si están concretos. Te lo dije, epistemología es tu criterio, criterio de autores y lo que hay del fenómeno. Eso es epistemología, la relación que va a tener aquí, en este fenómeno social, la relación que tienes que estás buscando antecedentes de autores y estás buscando el origen de la pobreza. Tu punto de vista va a ser ese par de aguas en el que vas a identificar lo que hay, lo que se investigó y lo que tú crees. Aquí es el primer antecedente que se da en la epistemología. Buscar más atrás el por qué la pobreza, el por qué Latinoamérica, el por qué está originado esa pobreza y no nada más de México para abajo, sino a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel internacional, pero aquí solamente nos estamos reflejando a nivel Latinoamérica. Así es lo que vamos a hacer con el antecedente. El segundo proceso, pues es el marco teórico. Para este desarrollo epistemológico, pues ya tengo el marco teórico. A este marco teórico, pues vamos a ver estos procesos que dice que antes de los antecedentes, el marco teórico es la investigación a través de diversas teorías, a través de diferentes conceptos, tratando todo diferentes autores mi tema, ¿vale? Porque ahí es donde mi marco teórico va a identificar quién se relaciona con quién tiene un criterio diferente, qué aspectos tiene cada autor. Eso es mi marco teórico. Buscar diferentes fuertes críticas, buscar diferentes subjetividades de mi fenómeno. Eso es lo que vamos a hacer. Y aquí, por ejemplo, dice, en la actualidad muchas investigaciones, sobre todo sociales, estudian determinados problemas apelando a marcos teóricos o bien refutando diferentes teóricos o bien cuestionando su antigüedad. Aquí es lo que se hace con la epistemología. Cuestionas, analizas e identificas la relación, las diferencias, los criterios, tu criterio con los diferentes autores. Lo hemos identificado, sí, pero en método científico y en diferentes metodologías de investigación, lo único que haces es recolectar y recolectar.
aquí en la epistemología es encarar cada una de esas fuentes, encarar cada una de esas teorías y hacer que se desarrollen poco a poco un criterio, una relación, una disyuntiva, una diferencia, para que pueda manejarse la epistemología en el enfoque que se tiene que hacer. Aquí lo mencionamos a nivel social. Aquí. Por lo tanto, mi antecedente que busqué el fenómeno, el por qué, mi situación de refutar, encarar diferentes autores, es la parte 2 de la epistemología. La parte número 3 es el método. El método, ya sabes que es la parte central de la investigación. El cómo vas a extraer la información práctica de campo. ¿Vale? Por lo tanto, aquí no vamos a tener una metodología exacta, no vamos a tener una herramienta utilizable, sino que tú buscas el método que garantice la probabilidad suficiente para tu crítica, para tu marco teórico. Recordemos que es entrevistas, cuestionarios, formularios, gráficas, investigaciones, observaciones, todo eso. Todo eso son los métodos y tú vas a buscar la más conveniente que trabaje en eficiencia con tu desarrollo epistemológico, perdón, con tu desarrollo epistemológico. Y aquí viene el ejemplo que dice, si realizamos una investigación sobre evolución cultural y utilizamos un método para interpretar datos, por ejemplo, análisis de redes, es imperativo conocer no solo en qué consiste dicha estrategia, sino también sus partes positivas y negativas, poniendo en juego nociones como la validez y la replicabilidad. Ojo, tienes que buscar los pros y los contras de cada método y ver si me sirve o no me sirve para mi proceso de investigación. En este proceso de investigación vamos a tratar de analizar, de identificar y conocer algún método que realmente funcione para mí. Y lo veíamos en alguna de las metodologías, de una de las teorías que te expliqué, que si yo no aplico o yo no ejerzo bien mi método, no me va a servir y tengo que desechar esa información. Por lo tanto, en la epistemología me está buscando el punto bueno y el punto malo de esta metodología. Si me sirve o no me sirve hacer una entrevista, si me sirve o no me sirve ir a la práctica de campo como tal, en la metodología que se me fue el nombre, que es donde estamos dentro de la cultura y trabajamos en la cultura y nos identificamos con esa cultura, se me fue el nombre, y es pregunta de examen, se me fue que lo vimos casi al final del bloque. Y con ello vamos a analizar, estructurar si realmente se conoce esa herramienta, esa metodología y me va a servir para la investigación. Es esto lo que estamos haciendo y buscar el pro y contra de esa metodología. Es lo que hace la epistemología. Escarbar de más para practicar. Escarbar de más para buscar mayor información. Eso es lo que hace la metodología. En el punto 4, que es la última, es el razonamiento, estructura lógica. Aquí en este razonamiento es la parte interior que nosotros pensamos. Es la parte auxiliar que se trabaja en esta epistemología. ¿Cuál es esa parte? Tu subjetividad. Demostrar si lo que creo sirve coherentemente para la investigación. Porque tú tendrás un tema, tú tendrás un fenómeno, tú tendrás una opinión. Pero esta lógica debe estar coherente o no coherente con tu tema. Porque el tema o lo defiendes o el tema lo eliminas. Porque el tema lo haces trizas o el tema le das un premio. Eso es el razonamiento lógico, en el cual tú vas a buscar la situación tan funcional del tema. ¿Cuál es la parte funcional? Lo que realmente es. La parte que no vas a inventar. La parte que no vas a sacar por imaginación, ni porque creo. Es lo que vas a buscar porque tienes una idea. Pero con lo que investigas se va formando una razón. Aquí, dice abajo, aunque para lograr esto no haga falta ser expertos, no está de más explorar estos mundos con propiedades. Cometer errores es más usual de lo que se cree.
Tu opinión vale, tu crítica vale, pero para eso vas a investigar. Para analizar si tu opinión, si tu crítica, si tu subjetividad es buena o mala. Si yo te opino en un punto general, ¿tú qué opinas de la política mexicana actual en México? Yo puedo decir que está mal, que es pésima para mí. Para 30 millones de personas que votaron a favor de un partido político, van a decir que es buena. Pero ojo, su subjetividad la tienen que defender. Yo te voy a defender mi subjetividad de por qué es mala la política mexicana. Aquí es donde tú vas a colocar datos precisos de la información, pero no por tu marco teórico, no por tu desarrollo anterior, no, es porque ya analizaste diferentes fuentes o ya analizaste diferentes criterios que te dan razonamiento lógico para criticar, construir, identificar una ideología. Esa es la parte clave de la epistemología, porque buscaste el origen de tu idea, buscaste el origen de tu fenómeno, buscaste el origen de tu problemática, y aquí es donde le refocas, donde le das un valor. Así, tú le vas a dar el valor si es buena o mala tu idea. Y en esta parte razonable dice aquí, dice aquí, conocer sobre la epistemología ordenará el razonamiento de nuestra investigación, evitando que cometamos incoherencias argumentativas, caigamos en falacias lógicas, combinemos teorías contrapuestas, establezcamos premisas erróneas, deduzcamos conclusiones equivocadas o generalicemos inductivamente sin supuesto empírico. Aquí es el criterio. ¿Y quién lo dijo? ¿Dónde está establecido? ¿En dónde lo viste? ¿Qué teoría lo avala? No podemos hablar críticas por críticas nada más. No puedo opinar sin hacer una investigación como tal. Esta es la parte epistemológica. El buscar el origen para tú poder defender ese criterio. El buscar la explicación más coherente para no cometer estos errores. Y la gente, al hacer una investigación, al hacer una metodología, cae en el burdo error que con el primero o segundo autor se queda. Y lo defiende. Cuando el autor tiene más de 50 años que no han dado una explicación clave para su fenómeno. O que tal vez ha estado muy obsoleto el fenómeno para buscar hacer una investigación. Es aquí donde tú tienes que refutar, investigar, identificar, aplicar herramientas, desarrollo metodológico para buscar una respuesta lógica en el cual defiendes, argumentas, explicas, solidificas tu información. Y es aquí donde diversos autores los puedes contrapuntear para dar tu opinión. Donde puedes analizar diferentes teorías, pero al final argumentar la tuya. Pero si no hacemos todo lo anterior, solamente se da una vaga investigación. Y seguimos enriqueciendo tu creencia, seguimos enriqueciendo tu... Se me fue la palabra, se me están yendo muchas palabras. Estás enriqueciendo tu ignorancia cuando no haces cosas correctas de investigación. Y aquí lo dice, caemos en falacias, caemos en mentiras, que en ocasiones esas mentiras nos contradicen a lo de la investigación. Y es aquí donde perdemos credibilidad en la investigación y en tu proyecto pierdes esa credibilidad. Es aquí donde pasa, es aquí. Y aquí es donde funciona y aquí es donde se realiza. ¿Ok? La número 5 es metadisciplinariedad. Cuando hablamos de metas son diferentes. Por lo tanto, existe relación de todas las ciencias con la epistemología, porque todas tienen un origen. Por lo tanto, es tal situación que permite explorar diferentes campos y no nada más quedarte en lo social, en lo psicológico, en lo de ciencias exactas. No, porque la epistemología lo que trata es buscar diferentes fuentes, diferentes disciplinas, diferentes áreas que me ayuden a entender, que me ayuden a analizar este factor. Aquí esa es la parte metadisciplinaria. Y dice aquí,
El ejemplo, para un antropólogo es fundamental leer sociología o psicología. Así lo es para un psicólogo leer sociología y neurociencia. De modo semejante, para entender cómo se postulan las teorías, las hipótesis o teorías neurociencias, será necesario indagar cómo se construyen teorías en biología o química. Relación. Esa es metadisciplinaria. La relación. La relación que no te vas a enfocar solamente en un problema social, porque también está involucrada en las ciencias exactas, porque también está relacionado con humanidades, ¿sí? Eso es lo que hace la epistemología. Buscar más allá de lo que tú crees. Buscar más allá de lo que te imaginas. Buscar más allá de lo que creías vagamente pensando. Eso es lo que hace la situación de la epistemología. 6. Ideología. La ideología se consolida con la influencia de tu investigación científica, pues diferentes fuentes, diferentes marcos, diferentes teorías, diferentes autores te ayudan a determinar la parte que vas a investigar, la parte que vas a defender en tu fenómeno, positivo o negativo. Partes negativas, partes importantes, partes no importantes de tu fenómeno. La ideología ya describe si estás pro o contra de lo que estás investigando. Analiza a profundidad la parte sensible de tu investigación. Porque aquí dicen ejemplo. Conocer la epistemología nos brindará acceso a aquellas influencias ideológicas que generalmente se pasan por alto, ya sea un análisis crítico de otras investigaciones o por la ejecución de la nuestra. Es donde te mencioné parte atrás, contrapuntear teorías ya con tu ideología, porque ya investigaste, porque ya analizaste, porque ya estructuraste lo que te causaba ruido como fenómeno y que ahora tienes diferentes fuentes, tienes diferentes autores, tienes diferentes procesos para este desarrollo. Y aquí dice final, sí, es la final. Aquí menciona como final que la epistemología se utiliza en todo el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque nos hace ser más críticos en realidad. Porque investigas más a profundidad. Porque desarrollas más cosas de las que tú debes desarrollar en una investigación. Porque estructuras diferentes fuentes de lo que ya te imaginas. Eso es importante. Por lo tanto, la ciencia no se comprende por sí sola si no está la epistemología. Porque debemos de buscar un origen. No nada más 3 autores, no nada más 2 raciocinios, no nada más una teoría, no. Debo de buscar diferentes fuentes, diferentes creencias, diferentes raíces que me da para entender el conocimiento científico. Con esto, la epistemología se construye para dar la base a tu investigación de estudio. Y con ello me sirve para que tú puedas analizar a mayor escala tu fenómeno. Si es trabajo, sí. Si es más chamba, sí. Porque en ocasiones tu trabajo de investigación se va a 2 fuentes. Yo recuerdo mi tesis. Mi tesis fue a 3 fuentes. Nada más. 3 fuentes. Porque eran las más conectadas. Y estoy hablando que fueron fuentes psicológicas y conductuales. Porque mi tesis habla de conductas en los niños en la edad de 5 a 6 años en nivel preescolar con influencias de caricaturas en un horario escolar, en un horario estelar de 5 de la tarde a 7 de la noche, que era el boom donde los niños veían tele, según mis estadísticas. Hace muchos años. Entonces yo me fui a 3 fuentes: conductual, cognitivista y social. Hasta ahí me quedé. Todavía me acuerdo. Pero nunca busqué el origen. Porque las conductas no solamente se da por imitación, sino que también se da por repetición social. Y no busqué más. La conductual y la constructivista no se da solamente por observación, sino también se da por herencia o por genética. Y no lo vi de biología. Entonces aquí la epistemología me está dando diferentes enfoques de desarrollo. Tú no vas a hacer una tesis, tú no vas a investigar, no. Pero vas a identificar diferentes fuentes. ¿Y cómo vamos a identificar esas fuentes? Aquí termina la clase y ahora vamos al proyecto. El proyecto está destinado a que me lo entregues
a que lo entregues en sistema 10 de agosto. En esa fecha, lo que vas a investigar es un fenómeno educativo, claro, el que quieras. Deserción escolar, abandono escolar, reprobación de materias, el que quieras, un fenómeno. Ojo, no vamos a pasar mucha epistemología, pero vamos a identificar cuáles son los enfoques o cuáles son las áreas o cuáles son las teorías en esa parte que se enfocan al trabajo de tu fenómeno. Y me vas a dar a favor o en contra de 3 fuentes, 3 autores, 3 corrientes y las vas a contrapuntear. Ok, si yo digo, ejemplo, conductas negativas en el aula, conductas o las emociones perjudican en el aula. Ejemplo, si estamos hablando de emociones, vale, voy a poner a 3 autores. Voy a poner 3 autores psicológicos, pedagógico y social, ejemplo. Si hablamos de conductas, pues bueno, vamos a hablar de Vygotsky. Si vamos a hablar de conductas, vamos a hablar de Maslow, emociones. Si voy a hablar de conductas, voy a hablar, ejemplo, de situación de Díaz Barriga, en el hombre, con situaciones de desarrollo de los docentes. Ok, son 3 teorías. ¿Qué habla cada una y cómo se relaciona con mi fenómeno? Eso es lo que voy a hacer. Y al final voy a dar yo mi ideología a favor o en contra con lo que investigué de los 3 autores. Pero es lo que voy a investigar. Tu pregunta central, tu fenómeno central, tu fenómeno, tus 3 fuentes relacionadas con cada uno diferente. Y al final, tu ideología, tu conclusión. A favor o en contra, defiendes o no defiendes, o qué te llevas de ellos. Ese es tu trabajo. Como es un trabajo escrito, portada, 3 hojas, todo lo quiero en la letra Gotham Book número 10, todo. Entonces, mínimo por cada teoría, estamos hablando que me tienes que hacer como 2 hojas, mínimo. Si son 3 fuentes, estamos hablando de mínimo 6 hojas. Con tu criterio, hoja y media. Estamos hablando de que tu proyecto me lo tienes que entregar mínimamente con 8 hojas. Mínimamente. Lo quiero cargado en sistema. Y ojo, si no está bien refutado la cuestión de tu ideología, baja el promedio. Porque es tu proyecto y me lo vas a entregar. Por lo tanto, ojo, tienes mucho tiempo. ¿Sí? Tienes 20 días. Mucho tiempo. Para que ya tuviste y te tuve que estar investigando qué es tu fenómeno. Y con eso ya tienes un fenómeno educativo, 3 autores o 3 fuentes y tu ideología tu refutada. Con eso, te lo vuelvo a repetir, 10 de agosto, cargado en sistema, con letra Gotham Book del número 10. Si no viene así, no me lo mandes, gracias. Portada y 2 hojas mínimo por cada teoría y hoja y media mínimo por tu ideología. Nada más. Hay tarea que dejé en cuestiones de plataforma, me faltan por subir unas. Nada más, ¿vale? Dudas, cuestiones, situaciones en lo personal, nos vemos en WhatsApp a tus órdenes, ¿vale? Saludos y hasta luego.